Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro curso sobre Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Camila Vergara, a quien desde ya agradecemos por su tiempo y disposición de participar hoy junto a todos y todas. La doctora Camila Vergara es periodista e historiadora de la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios latinoamericanos y del Caribe por la Universidad de Nueva York, doctora en teoría política con especialización en derecho constitucional por la Universidad de Columbia, académica e investigadora de la iniciativa Eric Holder para los derechos civiles y políticos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Ella nos presentará la segunda clase sobre el módulo de análisis de la crisis política e institucional chilena. Doctora Camila Vergara, gracias y puede comenzar. Muchas gracias, Esteban, por esta invitación. Qué bueno verlos a todos. Primero que todo, estoy con un poco de gripe, así que estoy dopada un poco, así que si me voy por las ramas, aterrícenme. Segundo que todo, estoy muy contenta de poder casi abrir este ciclo, porque los tengo temprano. Siempre uno no sabe los alumnos y el fondo los estudiantes qué van a aprender después, pero por lo menos si uno empieza el curso uno puede hacer un marco teórico que ojalá quede con ustedes, ¿ya? Yo quiero hacer un análisis de Chile, pero también quiero dejar algunos marcos teóricos para que ustedes puedan quizás traerlos en las nuevas clases, que yo me imagino serán un poco más formales y más apegadas a las teorías más generales del derecho, ¿ya? Yo estoy un poco como se puede decir como en el margen, a mí me gusta más decir la vanguardia del derecho, y por ende no es muy general, no es muy mainstream, no es de la mayoría que se enseña en las escuelas de derecho todavía. Entonces quiero partir desde la teoría política entendiendo qué son los derechos, ¿ya? ¿Qué entendemos por los derechos? Y desde la filosofía política, los derechos son una forma de libertad. Entonces, para nosotros entender lo que es el derecho y los derechos constitucionales, humanos, tenemos que primero entender qué es la libertad. Y hay tres teorías de la libertad. La primera teoría de la libertad es ella de la libertad negativa. La idea de que nosotros tenemos derechos, que nosotros hemos nacido con esos derechos y que el Estado o la fuerza que tiene la coerción debiera no interferir en nuestro goce de esos derechos, en nuestro ejercicio de esos derechos, de esas libertades, ¿ya? Entonces, por eso se entiende la libertad como una forma negativa, de que el poder tiene que proteger y no traspasar las barreras, en el fondo como si nuestro derecho fuera como una especie de fortaleza, que el derecho no puede entrar ahí, y que si va a entrar, tiene que tener una justificación muy importante, ¿ya? Luego tenemos la libertad positiva, la idea de la libertad positiva que viene de la antigua Grecia, del ejercicio del poder, del autogobierno, de la determinación personal, ¿ya? Individual. Y aquí la idea es que nosotros tenemos, en el fondo, los derechos para ser gozados necesitan de recursos, necesitan una materialidad. En el fondo, yo no tengo la libertad, por ejemplo, de convertirme en una abogada si yo no tuve la oportunidad de educarme cuando yo era pequeña. En el fondo, hay un tema de que nuestra libertad de acción, nuestra libertad de selección, de oportunidades que nosotros podemos tener en nuestra vida, está directamente relacionado con lo que nosotros hemos tenido desde nuestro crecimiento y lo que nosotros tenemos hoy, los recursos. Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden, siendo con una voluntad tremenda de ir a estudiar, por ejemplo, pero no pueden porque tienen que trabajar para comer, por mientras que estudian. Y hay veces que eso es imposible, sobre todo si nosotros pensamos en las mujeres que son las que tienen los hijos y en general tienen que hacerse cargo de los niños pequeños. Si uno está en una situación con un embarazo y con niños, claramente es muy difícil poder llevar a cabo esos estudios, aunque nadie te lo esté impidiendo, ¿ya? Lo mismo pasa con vivir con discapacidad, ¿ya? Hay distintas cosas que a uno le coartan la libertad y que en el fondo uno no puede ejercer esa libertad. Entonces la libertad positiva se entiende como las garantías de poder gozar esos derechos. Y esas garantías tienen que ser materiales, en el sentido de que si nosotros vamos a hablar de igualdad de derechos, tenemos que hablar de una equidad de acceso a esos derechos, de que por lo menos todos podamos ejercerlos y que no los derechos simplemente estén atados a mis propias posibilidades de hacer ese derecho realidad, ¿ya?
Y luego tenemos la tercera tipo de libertad, que es la libertad romana, la libertad de la no dominación. La idea de que los derechos no se miden por mis propias capacidades o por la protección que tengo contra la interferencia de otros, sino en la idea de que las personas quieren vivir en seguridad de lo que tienen y no siendo dominados por otros. Y esa dominación tiene muchas aristas. Puede ser una dominación material, de una relación, por ejemplo, empleador-empleado, o en el fondo, en la antigua Roma, de los patricios, los nobles, con los plebeyos, que son las personas que no tienen privilegios. Pueden ser dominación de género, hay muchas dominaciones. Entonces la idea del derecho, si nosotros vamos a ejercer el derecho en forma igualitaria, eso significaría que todas las personas tienen derecho a la no dominación, y no solamente a la dominación proveniente del Estado, como la primera libertad negativa, sino también la dominación frente a otros, ¿ya? Entonces si nosotros tenemos la idea de que la dominación no solamente viene del Estado, como del Estado opresor, viene de otros focos en la sociedad, entonces el Estado tiene que interferir en la libertad de unos para proteger a otros. Entonces aquí la libertad, en el fondo, y el Estado, y la intervención del Estado, no es vista simplemente como algo malo, como algo que nos puede, en el fondo, que no puede traspasar la frontera de nuestros derechos, sino que hay veces que algunos derechos son simplemente privilegios, y el Estado debe, para poder garantizar la igualdad de derechos, interferir en la libertad de acción de unos para poder proveer igualdad de derechos a otros. ¿Okay? Entonces, esas tres ideas de libertad existen en la teoría política y muy pocas veces se relacionan con el derecho. En general, el derecho empieza desde la Constitución y desde la legalización de los derechos, y de ahí empezamos nuestro análisis. Yo quiero empujar, en el fondo, venir desde una filosofía política y criticar esa misma institucionalización del derecho y el entendimiento de que lo legal es siempre bueno. ¿Ya? Y eso es parte de esta otra cosa que quiero, este otro marco teórico que quiero introducirlos a ustedes, que es la forma liberal de ver el derecho, y del liberalismo viene el positivismo, el formalismo, el no sé ni decirlo, proceduralismo, ¿sí? O proceduralimentalismo, o algo así. Yo lo veo en inglés y por eso me cuesta tanto traducirlo, pero más allá es del tema del procedimiento, de que la legitimidad del derecho viene de la forma en que se aplican las reglas. Si nosotros seguimos un proceso que está dictado por la ley, cualquier cosa que salga de esa máquina del procedimiento sería correcto, y por ende sería pro libertad. ¿Ya? Eso es una parte de la teoría del liberalismo, que si el Estado protege nuestros derechos y no va en contra de nuestros derechos, y el Estado y las personas que ejercitan el poder en el sistema se manejan por las reglas del juego y no se saltan en las reglas, cualquier ley o política pública o juicio que vendrá desde esa maquinaria política va a ser correcta y por ende tendiente a la libertad de todos, porque se han seguido las reglas correctas y racionales que se han puesto desde el principio en la Constitución. ¿Ya? Y esa es una forma de ver el derecho, y la idea de que cuando uno va y uno critica la forma en que se aplica el derecho, uno va a las formas en que se originó el derecho, o sea, en la Constitución y la base de legitimidad que tiene la Constitución, y las reglas del juego, si se han seguido o no las reglas. Entonces, cualquier cosa que es ilegal, por ende, es corrupta en ese sentido, de que en el fondo la idea de que si alguien se salta las reglas es debido a un interés personal más allá del interés global del Estado. ¿Ya? Y la otra teoría que ve en el fondo y desde ese punto de vista del liberalismo, cuando nosotros estamos bajo un Estado de Derecho en que todos y todas formalmente tenemos los mismos derechos, ¿ya? El liberalismo te dice que todas las personas son capaces de ejercer esa libertad, de tener esos derechos. Unos derechos obviamente negativos, la idea de que todo el mundo tiene igualdad de derechos y el Estado protege esos derechos de igual manera. Y si nosotros miramos desde ese punto de vista, entonces todos somos igualmente libres bajo el Estado de Derecho.
¿ya? Y se acaba en el fondo la discusión un poco, ¿ya? Porque obviamente si no hay discriminación legal positiva en el texto, entonces es muy difícil entrar a conversar de distintas desigualdades que se hacen en la realidad, ¿ya? Entonces, por ende, uno no puede criticar y no puede avanzar en términos, por ejemplo, de derechos sociales y económicos desde la mentalidad liberal y desde la teoría negativa del derecho, sino que hay que retomar visiones más antiguas de la libertad, como la libertad positiva o la libertad como la no dominación, y también entender el derecho no como simplemente formal, sino también material. Y aquí es donde está en el fondo una naciente teoría material del derecho, que no solamente ve el origen, la constitución, el texto y la forma en que es adjudicado el derecho, sino que también cómo se afecta, primero, por cómo se hacen las reglas del juego, o sea, la realidad política y la jerarquía socioeconómica que existía en el minuto en que se hicieron esas reglas, y quién hizo esas reglas, y cómo esas reglas se aplican y cuál es el resultado de esas reglas, ¿ya? Entonces, no es simplemente que se aplican igual reglas para todos, el clásico refrán, ley pareja no es dura, sino que uno tiene que ver cómo se hicieron esas leyes y cómo son adjudicadas y el resultado que tienen en la sociedad. Nosotros por ejemplo, podemos criticar leyes que son discriminatorias no en la letra, sino en la forma en que serán aplicadas. Por ejemplo, en Suiza, hace un par de semanas atrás, por plebiscito popular, el que no estaba regido dentro de la Constitución, en el fondo como revisión, se aprobó por mayoría una prohibición de usar velos en público, de cubrirse la cara, ¿ya? Y la ley en el fondo y la regla es simplemente se prohíbe el ocultamiento del rostro, ¿ya? Pero la publicidad de esa campaña en el fondo para aprobar esa moción, eran mujeres musulmanas cubiertas con burkas, en el fondo parte de su cultura, ¿ya? Y las mujeres musulmanas son menos del 3% de la población. Entonces, sin embargo, la mayoría, claro que en contra del derecho de las minorías, pasa esta resolución que en la ley, en el fondo, en la forma del texto, no tiene nada de malo. Entonces pasa el escrutinio, por así decirlo. Pero esa es una ley que, aunque aplicaría a todos por igual, si todos nos cubrimos el rostro, a todos en el fondo nos llevan presos o tenemos que pagar una multa, pero que al final solamente se va a aplicar a las personas que se cubren el rostro, que son las mujeres musulmanas. Entonces, por ende, es una ley que es general en su lenguaje, pero que es particular y discriminatorio en su aplicación. Y no hay forma de saberlo más que ir a la realidad y ver cómo eso se va a aplicar, la forma en que se hizo y en la forma en que se aplica, ¿ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, las leyes en contra de dormir debajo de puentes, que fue una ley que se aprobó en Francia hace algunas décadas y que es en el fondo el ejemplo de por qué leyes que son generales pueden aplicarse si son hechas para, en el fondo, aplicarse a ciertas minorías, como las personas que no tienen casa, las personas que están en situación de calle. Obviamente, que las personas que duermen bajo los puentes son las únicas personas que van a sufrir esa ley. El resto de las personas que tienen casa, lo más probable es que no duerma debajo de los puentes. Entonces, ahí vemos cómo la ley se aplica de manera discriminatoria. Entonces, solamente a través de una mirada material, nosotros podemos ver las faltas del derecho, las desigualdades que son escondidas dentro del Estado de Derecho, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, y obviamente la mayoría de los juristas y la mayoría de las personas responsables dirá, bueno, el Estado de Derecho hay que mantenerlo. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, dejemos que las instituciones funcionen. No hay por qué andar protestando fuera o en el fondo denunciando cosas antes de tiempo, dejemos que las instituciones funcionen y hagan su trabajo, ¿ya? Pero el problema es que cuando un Estado de Derecho es en sí mismo discriminatorio desde el origen, en el sentido de que oscurece y cubre las desigualdades y la reproducción de esas desigualdades en la sociedad, el Estado de Derecho simplemente viene a reproducir esas mismas jerarquías y esas mismas discriminaciones, ¿ya? Entonces, esto es algo que yo he llamado la corrupción sistémica, porque cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, estamos hablando claramente de un Estado de Derecho liberal democrático, liberal en que hay derechos individuales que el Estado no puede saltarse y que tiene que proteger, que tiene un mandato de proteger, y por el otro lado, que es una democracia, un gobierno de las mayorías, ¿ya? Que son elegidas. Nosotros de facto elegimos a una élite para que gobierne el país.
pero esa élite es elegida por la mayoría de los ciudadanos. Entonces, si uno lógicamente piensa que la democracia es el gobierno de la mayoría, cuando nosotros tenemos gobiernos que consistentemente están o yendo en contra de los derechos de la mayoría o en contra de los intereses de la mayoría o no se avanzan esos derechos, nosotros tenemos un diseño constitucional que está ayudando a reproducir desigualdades, eso nos muestra, y que la mayoría siempre está estando en desmedro en el fondo, en el sistema, que hay un grupo que está siempre siendo beneficiado, que es el grupo de los poderosos. En todos los lugares del mundo pasa, esto no simplemente pasa en Chile, sino que en la mayoría de las democracias representativas se ha dado esta tendencia de que las élites que gobiernan, autorizadas por la mayoría de las personas, simplemente no gobiernan para el beneficio de la mayoría, sino que las reglas consistentemente, sistemáticamente y desproporcionadamente benefician a los que ya tienen el poder, a los más poderosos. Podemos decir el 1% más rico del país, el 10% más rico del país, el 20% más rico del país, dependiendo en qué país nosotros nos encontremos, ¿ya? Entre más desigual, más poder tendrá el 1% o el 0,01%, que son en el fondo las personas que son los dueños en el fondo de la mayoría de los holdings en Chile y tienen conexiones con internacionales también. Entonces, cuando nosotros tenemos un Estado de Derecho que funciona sistemáticamente para beneficiar a unos pocos en el desmedro de la mayoría, ¿ya? Porque obviamente hay un pie que repartir, que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, en el fondo se produce colectivamente, trabajadores, empresarios, banqueros, todo tipo de personas, en el fondo influye en la creación de ese Producto Interno Bruto, y cuando ese producto social, producido socialmente, es apropiado de manera desproporcionada por el grupo más poderoso, a través de las leyes, no en contra de las leyes, entonces tenemos que nosotros no podemos llamar a eso corrupción en el sentido más general del derecho, porque esas personas no están quebrando la ley para enriquecerse desproporcionadamente, sino que son las leyes y las regulaciones que ayudan a que ellos en el fondo se enriquezcan desproporcionadamente. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente Trump, el anterior presidente, que multimillonario, él pagaba menos impuestos que su secretaria, y es algo que también pasa en Chile. Y él se paró y dijo, bueno, ¿por qué yo debiera pagar más impuestos? Si al final todas estas reglas me permiten a mí hacer estos enjuagues tributarios y no pagar impuestos. Y yo no estoy haciendo nada ilegal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a esa situación y nosotros no podemos, y nosotros tenemos que permitir eso porque claramente no es ilegal, y el Congreso no pasa leyes haciendo eso ilegal, nosotros estamos en una situación en que la corrupción se ha legalizado. En el fondo, entender de que si el gobierno democrático es el gobierno de las mayorías y tenemos leyes que favorecen a los más poderosos y permiten que se enriquezcan desproporcionadamente, entonces estamos frente a un sistema que o no es democrático o es un gobierno democrático que está corrupto. No en el sentido de que un gobierno particular está corrupto, eso también puede ser, pero que el sistema funciona de una manera corrupta, que lleva a la oligarquización del poder. La oligarquía simplemente es una palabra que viene de la antigua Grecia. Oligos significa pocos y arqui significa control o poder o gobierno, ¿ya? Entonces la oligarquía simplemente significa el gobierno de los pocos, ¿ya? En ese sentido de que cuando uno gobierna y ese output, lo que resulta de ese sistema, beneficia a los pocos, significa que esos pocos no simplemente están gobernando, sino que están gobernando para sí mismos. Y en la antigua clasificación de los gobiernos, cuando las élites o los gobernantes gobiernan para su propio interés, eso es inherentemente un gobierno corrupto, porque la idea es que los pocos, que son supuestamente mejores que nosotros, más preparados que nosotros, más populares, con más expertise, deberían gobernar para el bien común, y si el bien común es algo que es muy etéreo, por lo menos para el beneficio de las mayorías, lo cual esto consistentemente no pasa en la mayoría de las democracias representativas del mundo, especialmente en Chile, ¿ya? Entonces aquí nosotros solamente podemos ver el tema de la corrupción sistémica, esta idea de que el sistema produce la oligarquización del poder, que el poder socioeconómico y político está en pocas manos, y eso es una cosa factual real. Solamente se puede ver a través de este lente material del derecho, ¿ya? A través de
la idea de la libertad como no dominación, porque bajo el sistema más liberal y formal no hay dominación en Chile. O sea, no, todas las personas tienen los mismos derechos. Uno trabaja y le pagan lo que en el fondo el mercado dice, y obviamente no hay nadie dominándote. Pero eso no significa que realmente nosotros no vivamos en la opresión, en el sentido de que vivimos en una situación de desventaja en que el nivel de opresión, cuando nosotros hablamos de presión hacia abajo, en el fondo, entre más larga y más grande es la diferencia entre los súper ricos y el resto, más hay presión en contra, en el fondo, de la mayoría que simplemente trata de sobrevivir en un juego desigual, por así decirlo. Entonces, para analizar Chile, y cuando nosotros hablamos de que la élite no lo vio venir, en el fondo, este es el problema, que todos los indicadores de Chile son buenísimos. ¿Ya? Chile es en el número 21 de los países más limpios del mundo, que no tienen corrupción. ¿Ya? Y claramente para un chileno que ha visto la colusión de los pollos, el papel confort, Penta, CQM, todas estas cosas que han pasado en los últimos, no sé, 10 años, nosotros claramente sabemos que hay corrupción en Chile. O sea, nosotros podemos compararnos con Argentina, que nos gusta compararnos, o con México, que también tiene graves problemas de corrupción, y decir, bueno, comparado con esos países, Chile es fantástico y no tiene corrupción, pero la realidad es que sí hay corrupción. Pero los índices de corrupción es imposible que puedan medir esa corrupción, porque nadie se ha ido preso, primero de todo. Porque, en el fondo, el tema de la colusión, que los mandan en el fondo a clases de ética en vez de meterlos presos, eso hace que eso no se contabilice como un acto corrupto. Entonces, por ende, en el papel, Chile es perfectamente limpio y tiene muy pocas cosas que mejorar. Nosotros básicamente los gobiernos desde siempre han suscrito a todos los tratados y siempre han hecho todo lo que los tratados han dicho. Por ejemplo, en términos de transparencia, nosotros tenemos todas las instituciones de transparencia que se nos demandan como Estado y hacemos un checklist de todo lo que tenemos, pero realmente no funcionan. Entonces nadie está ahí vigilando que eso realmente sea aplicado. Entonces es muy fácil, y esto para que lo tengamos en cuenta cuando hablemos de la Constitución, de que no solo porque las cosas estén escritas en el papel, significa que existen en la realidad. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión súper clara en que las cosas que están escritas tienen que tener unas instrucciones y unas instituciones que estén a cargo de vigilar que eso se lleve a cabo. Porque si solamente se declara y se deja a los tribunales o a las personas, en el fondo, de pelear esos derechos o pelear por esas instituciones de transparencia, lo más probable es que no se lleven a cabo y que sigamos, en el fondo, estando en el mismo lugar corrupto que antes. ¿Ya? Entonces también nosotros tenemos, Chile es el número 11 del mundo en libertad económica, ¿ya? Nosotros somos uno de los países más abiertos del mundo, tenemos millones de tratados, en todos los índices de inversión, Chile es fantástico, ¿ya? Entonces, claramente, desde fuera y desde el tema de los bancos que nos ponen un rating, ¿ya? a nuestro Estado, nadie lo vio venir. ¿Cómo es posible esto? O sea, nosotros tenemos un PIB per cápita de $25.000, ¿ya? O sea, imagínense, eso significaría que cada chileno gana $25.000, pero claramente esto es un promedio. Entonces tenemos el tema de que el 70% de los trabajadores en Chile, el 70% de las personas en Chile gana $5.000, no $25.000. Entonces tenemos un problema de que si nosotros simplemente nos acatamos por estos índices que son el promedio, ¿ya? Simplemente no vemos lo que está pasando dentro, no vemos la desigualdad brutal que existe, ¿ya? Entonces, quiero en el fondo poner eso en claro, bueno, y el 1% de la población es dueña de 1/3 del PIB. O sea, tenemos que, prácticamente nadie en Chile es dueño del todo Chile. Entonces, eso es algo que se replica en la mayoría de las partes del mundo, no solamente aquí. Aquí es mucho más pronunciado, ¿ya? Y esto tiene que ver con el origen constitucional, en el fondo, de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos la corrupción sistémica como una forma de oligarquización del poder, ¿ya? Podemos entender que hay ciertas ideologías que cuando nosotros aplicamos esa ideología y la hacemos política pública o la hacemos ley, el resultado es que hay más desigualdad que antes, que hay más apropiación del poder en pocas manos que antes. Entonces, para mí, el neoliberalismo como una ideología que viene de, en el fondo, retomar esta idea del laissez-faire, de no tener mucha regulación,
de tener la libertad negativa más grande que exista, en el fondo, que el Estado no intervenga en nada. Esta ideología que trae estas ideas que eran de los años 20, ¿ya? Que las trae de vuelta en los años 70 y 80, que nosotros llamamos neoliberalismo, y que en el fondo se aplicó en Chile de una forma constitucional y económica, es una ideología que, aplicada, produce desigualdades tremendas en la sociedad. Y estas desigualdades producen un crecimiento acelerado también, ¿ya? Tienen en el fondo dos efectos. Uno es el crecimiento acelerado y el otro es la desigualdad brutal que produce, ¿ya? Y esto en el fondo van juntos. Y lo que la desigualdad produce, obviamente, es que los pocos que tienen el poder tengan más poder que antes. Y exponencialmente, porque en el fondo va creciendo la brecha, ¿ya? Entonces el neoliberalismo es una forma, es una ideología que produce corrupción sistémica, ¿ya? En el fondo, el minuto que se aplican reformas neoliberales en la economía o en la ley, en la regulación, inmediatamente se produce una mayor desigualdad, porque las personas que tenían más recursos, por ejemplo las empresas, ven que las regulaciones que limitaban su libertad de acción son en el fondo sacadas, y eso hace que ellos puedan ganar más dinero exponencialmente, ¿ya? Y eso hace que las personas que no tienen el acceso a esa inversión, a esas facilidades en el fondo para multiplicar el dinero, simplemente se mantengan en su posición y las otras se despeguen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también se aplicaron reformas neoliberales, en los 70 el promedio del sueldo de los gerentes generales, de los CEOs, comparado con el trabajador promedio, era de 35 veces. Hoy es 400 veces, ¿ya? Es en 4 décadas, en el fondo, los gerentes y la parte más, en el fondo, los pocos que toman las decisiones en las empresas se dispararon en términos de ingresos. Y claro, no hay una ley regulando cuánto puede ganar uno o el otro. Entonces se lo dejamos, en el fondo, al libre albedrío, y esto simplemente es lo que pasa. Y eso es un producto de esta ideología neoliberal que siente que no hay un bien común y que al final el rol del Estado es simplemente mantenerse pequeño, sin intervenir, para que las personas, el mercado funcione, en el fondo, la libertad de las personas se autorregule. Ese es básicamente lo que está en la base, ¿ya? Y en términos de Chile, o sea, tenemos primero que tuvimos la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, que causó un revuelo internacional porque era el primer socialista marxista elegido a través del voto en el mundo, ¿ya? Estamos en la mitad de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos, en el fondo, está en contra de la Unión Soviética, y hay el tema de la guerra por proxy en la periferia. Entonces, el Chile se convierte primero en un laboratorio del socialismo democrático. Por primera vez se elige un gobierno en el fondo de izquierda que en el fondo tiene un discurso más marxista en contra de la propiedad privada y de la redistribución de riquezas que no se había dado antes, ¿ya? Y que se había dado obviamente muy poco, pero esto en el fondo es una forma más extrema de esa ideología, ¿ya? Y una ideología que era claramente demonizada durante la Guerra Fría, y tenemos Chile en el fondo en la mitad de esto, ¿ya? Y hay un boicot económico desde Estados Unidos, y nosotros hoy día vemos que cuando Estados Unidos boicotea un país, ese país en el fondo se va a la ruina. O sea, lo vemos con Cuba, con Irán, con Corea, en el fondo hay distintos ejemplos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y nuestras exportaciones van allá. O sea, si hay boicot, Chile simplemente se queda sin dinero. También hubo pagos de la CIA. O sea, esto no es algo que simplemente es algo que se venga solo, sino que hay un conflicto detrás. Y viene el golpe militar. Y se instaura, y en el fondo lo tenemos que recordar que en los 50 y los 60 nosotros tenemos una camada de economistas que se fueron a la Universidad de Chicago a estudiar el neoliberalismo, básicamente. Eso es lo que aprenden con Hayek y Milton Friedman, ¿ya? Y James Buchanan. Estos 3 economistas, en el fondo, y los economistas son educados por ellos, y ellos son los discípulos. Entonces, cuando Salvador Allende es elegido, los Chicago Boys, que se le llaman, crean y escriben un libro que se llamó El Ladrillo, porque era gigante, ¿ya? Con toda esta forma de cómo hacer de la sociedad una sociedad neoliberal, y no simplemente en temas económicos, sino que la idea de que el individualismo va a estar en el fondo en el centro del diseño constitucional y económico, ¿ya? No la comunidad, no el país, sino que el individuo, ¿ya? Entonces es una ideología que está en la vanguardia en su tiempo, y eso se aplica, ¿ya? Y eso se aplica por vía económica y vía legal, ¿ya?
la Constitución de 1980 es una constitucionalización del neoliberalismo, en el sentido que se concibe un Estado mínimo, ¿ya? Un Estado que no está ahí para intervenir, para evitar la dominación de unos contra otros, sino que viene a simplemente a ser la policía y el juez. Ese es el Estado mínimo. Sino que todo lo que había que era en propiedad del Estado, bueno, salvo el cobre, pero todo lo que era propiedad del Estado, los servicios básicos, todo eso empieza a privatizarse, entonces se achica el Estado, y en ese minuto se le da un deber al Estado de simplemente ser regulador del mercado y no interventor en ninguna parte del mercado y no ser proveedor de servicios. Entonces, en ese minuto donde el Estado se constitucionaliza como un Estado subsidiario, ¿ya? Y cuando hablamos del Estado subsidiario, estamos hablando de subsidiar a las empresas, en el sentido de que los servicios básicos de agua potable, de la educación, de la salud, de pensiones, de electricidad, del transporte, de muchas otras cosas que en otros lados son monopolio del Estado, ¿ya? Porque todo el mundo tiene que usarlas, entonces por ende tienes un público cautivo, entonces por ende no puede ser igual que otros commodities en el fondo en el mercado. En ese minuto el Estado se achica y son las empresas privadas las que vienen a dar esos beneficios, que son necesarios y básicos. Entonces nosotros como consumidores, como individuos, tenemos que elegir entre las distintas opciones, ¿ya? Pero el problema es que no todas las personas tienen la opción de elegir. Porque si los servicios son pagados, entonces esos servicios dependen en mis ingresos. Y si yo no tengo ingresos, entonces no puedo pagarlos. Entonces es ahí donde el Estado, como no puede dejar que la gente se muera en la calle, que no tenga servicio médico, que no tenga educación, y todas estas cosas que son básicas, entra a subsidiar a la empresa privada y se hace como un sistema mixto, en que en el fondo el Estado se hace cargo de los más pobres y el resto se deja en el fondo al mercado. Entonces es ahí donde el Estado se transforma como un Estado subsidiario y los derechos que se incluyen en la Constitución son pocos y son mínimos y son formales, en el sentido de que no hay derechos garantizados igual para todos a través de servicios universales, en el fondo, en el sentido de que yo puedo ejercer mi derecho y puedo gozar mi derecho independiente del dinero que yo tenga, ¿ya? Eso no existe en Chile. Simplemente se hace un paliativo, pero no hay una aplicación positiva de la libertad y del derecho en ese sentido de la no dominación y de la garantización de los derechos. Entonces, cuando nosotros llegamos a octubre de 2019, cuando tenemos ya casi 13 años de movilizaciones por las aguas, por la crisis hídrica, por las represas en la Patagonia, por las pensiones, la educación, y el fondo movimiento feminista, que en los últimos, no sé, 4 años realmente ha estado en la vanguardia, pero todos estos problemas que en el fondo el Estado no puede ver, porque para el Estado todos somos iguales y hay igualdad de derechos. Entonces, no sé de qué me están hablando un poco, en el sentido cuando hay problemas y hay crisis, dice, bueno, pero si yo garantizo todo esto, yo en el fondo, como Estado, hay igualdad de derechos, ¿por qué más, en el fondo? ¿Por qué vienen estos problemas? Y al final hay varias tesis ahí, algunos de los cientistas políticos dicen, bueno, es que era un tema de que la gente esperaba más y no pudo, en el fondo, entonces hay la frustración. Entonces en el fondo se le echa la culpa al individuo de su propio fracaso, por así decirlo. Pero cuando nosotros lo vemos desde el marco constitucional que se hizo en 1980 y se aplicó en democracia, en el minuto en que nosotros votamos por un gobierno por mayoría, para que beneficie a la mayoría, para que avance los intereses de la mayoría. Y esos intereses no se avanzan, sino que simplemente se reproduce el mismo sistema subsidiario basado en el propio éxito, por así decirlo, en mis propios recursos. Entonces el Estado realmente no garantiza los derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la educación. El derecho a la educación es uno de los pocos derechos que alrededor del mundo son derechos positivos, porque hay una obligación del Estado, o sea, de las personas, de educarse. Por la Constitución, todos los menores de 18 años tienen que asistir primaria y secundaria, no se puede saltar el colegio en el fondo, es una obligación, y por ende el Estado tiene que garantizar esa educación. Entonces, en todas partes del mundo es el Estado el que provee la educación primaria y secundaria, ¿ya? Porque es una obligación. Y muchas veces ese derecho ni siquiera está en la Constitución,
Por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los únicos derechos positivos que es garantizado por el Estado, y mucho mejor que aquí, en el fondo. Allá los colegios son también municipalizados, pero tienen un ingreso o fondos mucho más importantes, y la mayoría de la población va a colegios públicos que son de buena calidad. Ese derecho no está en la Constitución, no existe, pero aún así se materializa por el Estado. Entonces hay derechos que existen en la materia, que son por un tema de cultura y de cómo se han hecho las cosas, se garantizan, y hay otros derechos que existen en la Constitución pero que nunca se han materializado, ¿ya? En Chile hay pocos derechos que se materializan y la mayoría, como dije, se hacen a través de el propio recurso. Entonces, ¿cuándo se sube en 30 pesos el metro? Esto hace que todas las demandas que se habían articulado en los últimos 15 años se cristalicen, por así decirlo, se articulen en la idea de que no son demandas individuales, la pensión, la educación, el agua, etcétera, sino que es realmente el sistema lo que está mal, ¿ya? Entonces, por ende, esas demandas se articulan muy rápido en la demanda por una nueva constitución. Y obviamente, nuestra constitución está viciada de origen, ya que fue hecha en dictadura, aunque haya sido aprobada por un plebiscito, está hecha por unos cuantos en dictadura, entonces claramente tiene un vicio de origen. Entonces, obviamente nosotros tenemos que construir una nueva constitución, diseñarla en el fondo, desde la ciudadanía. O sea, hay que entender de que este proceso que nos estamos jugando nos estamos jugando los próximos 30, 50 años de nuestra política y que tenemos la oportunidad única de participar, ¿ya? Y este proceso constituyente parte de las bases, ¿ya? Parte de la desobediencia civil de los estudiantes secundarios de tercero y cuarto medio, que ni siquiera van a poder participar en el proceso constituyente, imagínense. O sea, es un movimiento revolucionario de abajo, en el fondo, que ni siquiera incluye a esos jóvenes revolucionarios en el proceso, ¿ya? Y lo que pasó hoy, lo que está pasando hoy, que es un poco cómo el sistema funciona y cómo el sistema se acopla al nuevo escenario, es que el sistema formal se diseña reglas del juego para que en el fondo cambie lo menos posible, por así decirlo. Entonces tenemos que las reglas de la propaganda política, ya lo vimos con los independientes, todas estas reglas que benefician a los partidos políticos y en el fondo deja a los independientes y a otras fuerzas opositoras en el fondo en una desigualdad, en una precariedad que los otros no tienen. Esto hace que de nuevo el sistema siga reproduciendo la misma lógica oligárquica, ya que los pocos, los partidos políticos, los poderosos, siguen teniendo más beneficios bajo la ley que las personas individuales, que las personas disidentes, ¿ya? Entonces tenemos que el sistema electoral y la forma en que se ha hecho este proceso constituyente es mucho más en la línea oligárquica que se ha reproducido a lo largo de estos 30 años, ¿ya? Y por otro lado tenemos una efervescencia popular que claramente se ve también en este curso, el hambre de aprender, de saber lo que nos estamos jugando, de saber cómo podemos reformar nuestros sistemas constitucionales para que sean más justos, para que las personas tengan igualdad de derechos materiales y no simplemente formales, de que en el fondo no haya simplemente paridad, sino que realmente las mujeres, por ejemplo, estén en igualdad de condiciones, que eso no significa simplemente una regla en que sea 50 y 50, las cosas no se solucionan así de fáciles en el fondo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este proceso y vemos lo que está sucediendo hoy y vemos lo que va a suceder en abril, podemos ver que las reglas del juego siguen beneficiando a los más poderosos. Y eso no hace que sean corruptas. Nosotros no vemos esas leyes como corruptas, aunque se hayan fraguado en una reunión a puertas cerradas en un noviembre, ¿ya? O sea, claramente de nuevo tenemos reglas constituyentes que de nuevo están pactadas de una forma que no son democráticas, ¿ya? Obviamente fueron pactadas por personas elegidas, pero eso no significa que sean democráticas, porque de nuevo, si nos vamos a la definición de oligarquía, democracia, el demos es el pueblo, la mayoría, ¿ya? Y cracia es control o gobierno. Entonces la democracia es realmente el gobierno del pueblo o el control del pueblo sobre el gobierno. Y nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Entonces estamos frente a un proceso constituyente que trata de ser constitucional, en el sentido de que trata de que sea limitado y que el pueblo no esté lo menos involucrado posible en el proceso y que sea de nuevo filtrada la voluntad popular para que se escriban las reglas, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los independientes, y si ustedes han visto la franja,
los pocos segundos que se le dan al fondo a los independientes, vemos que se pide plurinacionalidad, que se pide derechos socioeconómicos, que se piden garantías materiales de igualdad, ¿ya? Y por el otro lado tenemos los partidos políticos tradicionales que simplemente están reproduciendo la misma lógica de participación, por ejemplo, que la gente participe, que dé su opinión, pero eso no significa que la opinión vaya a ser ley, en el fondo, de que vaya a tener un mandato. Entonces, que en el fondo ellos quieren que el pueblo sea un insumo, por así decirlo. Y que claro, que si por la supermayoría de 2/3 que se pactó el 25 de noviembre, los derechos socioeconómicos no se van a incluir en la Constitución, bueno, no es tan terrible porque la verdad es que la Constitución del 80 es tan mala que siempre va a ser mejor que lo que salga del fondo de ese proceso. Y que en el fondo es mejor tener una Constitución mínima que ayude a zanjar las diferencias en el fondo en la política ordinaria, ¿ya? Y ese es un discurso que fue firmado por más de 200 cientistas políticos en el minuto que salió ese acuerdo, ¿ya? El tema de los 2/3, el tema del tercio que veta el cambio social, ¿ya? Y si nosotros tenemos un tercio que va a vetar el cambio social, lo más probable es que los derechos socioeconómicos no se incluyan en la Constitución. ¿Por qué? Porque si se incluyen, eso pondría un mandato, un deber al Estado de garantizar esos derechos, ¿ya? Y por un lado, seguir siendo Estado subsidiario, subsidiando a la empresa privada, es muy caro, porque tú no puedes regular los precios. Entonces tú estás pagando un servicio privado con platas públicas en vez de proveer un servicio que no tiene fines de lucro, que es más barato. Entonces, por ende, cuando uno impone derechos socioeconómicos en el Estado, uno también impone un deber del Estado de crear institucionalidad para hacer que esos derechos sean garantizados y gozados por todos. Y eso significaría el desmantelamiento de las estructuras que se crearon para en el fondo, habilitar el Estado subsidiario, ¿ya? El régimen de ISAPRES, en el fondo, y eso no significa que las ISAPRES van a desaparecer. Existen seguros de salud en todas partes del mundo. El tema es que el 90%, el 99% de la población debiera tener acceso a un servicio de salud de calidad y no simplemente tener acceso a calidad cuando uno puede pagarlo, ¿ya? Entonces eso pone un mandato al Estado. Entonces es probable que los derechos socioeconómicos, porque viene desde esta idea material de realmente ejercer y tener una igualdad de goce, vaya a ser vetado. Y se llegue a una constitución minimalista que básicamente ayude a abrir el debate del Congreso ordinario. O sea, cuando ya tengamos una constitución que no tiene derechos materiales socioeconómicos, nosotros podemos pelear porque se hagan ley en el Congreso por una simple mayoría. Ya no va a haber el veto del tercio, ¿ya? Pero el problema es que si nosotros volvemos al tema de la corrupción sistémica y de cómo funcionan la política, es que siempre los más poderosos van a tener ventaja frente al resto. Entonces, por ende, lo más probable es que en el nuevo Congreso, en la nueva Constitución, se replique un poco los mismos patrones de elección de congresos anteriores y que quizás no exista una mayoría para el cambio social, por ejemplo. O que exista la mayoría, se pase una ley y después en las siguientes elecciones gane otra mayoría y se derogue la ley. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de derechos socioeconómicos y de derechos fundamentales, como los derechos reproductivos de las mujeres, uno no puede estar al vaivén del Congreso y en el fondo del poder ordinario, dice si uno va a poder ser igual ciudadana o no, en el fondo. Esos derechos tienen que estar garantizados constitucionalmente porque son muy difíciles de garantizar, ¿ya? Entonces, por ende, uno tiene que rayar la cancha para poder materializar los derechos a través de la política ordinaria, ya que, de nuevo, la declaración de derechos en la Constitución no significa mucho. Lo que hay que pelear luego es por leyes que operacionalicen esos derechos y por la creación de instituciones con fondos para que esos derechos sean garantizados. Porque si estamos hablando del derecho a la vivienda, una vivienda no un techo, sino que una vivienda digna, porque eso es lo que pide la calle, hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, cuando uno está hablando del derecho a la vivienda digna, uno está hablando de una casa copeva, ¿ya? De una casa que se llueve, de una casa chica, que no tiene luz, de que no tiene patio, de que no tiene, en el fondo, acceso a un parque, de que es una población marginal, sino que uno está hablando de realmente repensar el derecho a la vivienda y no simplemente darle un techo a los más pobres, sino que tener que todas las personas puedan tener un acceso a una vida digna, ¿ya? Que algo mínimo para poder ser un ciudadano que aporte
aporte a la sociedad democrática, ¿ya? Y eso es un replanteamiento que no puede ser simplemente basado en la política ordinaria, sino que tiene que ser a través de derechos socioeconómicos. Y eso es algo que se ha dado en otras constituciones, y eso es algo bastante vanguardista, pero que y con esto termino, que se ha dado de que hay derechos socioeconómicos que se han declarado. Por ejemplo, en Sudáfrica se declaró el derecho a la vivienda después del régimen de apartheid. Y el problema es que cuando uno no tiene una institución que esté defendiendo esos derechos en sí misma, la única forma de garantizar ese derecho es a través de las cortes, ¿ya? De los tribunales. Entonces, si a mí me están vulnerando mi derecho a la vivienda, yo como individuo tengo que demandar al Estado y en el fondo decir, usted me debe en el fondo una vivienda. Y obviamente, si ustedes han tenido algún acercamiento con tribunales, en el fondo cómo funcionan con los abogados, es muy difícil, y abogadas, es muy difícil ese proceso. Tiene un costo tremendo en términos de tiempo y recursos, y en términos de tiempo de cuánto puede uno esperar, en el fondo, ¿ya? Y ese derecho que en el fondo uno lo pelea individualmente, no necesariamente va a ser aplicado al resto de las personas, sino que simplemente a mí. Entonces, no tiene un efecto multiplicador inherente en el fondo. Entonces, no es como que por ese juicio, haber ganado un juicio de la vivienda digna, significa que los jueces van a mandatar al Estado a garantizar el derecho a la vivienda, porque los jueces no son elegidos para manejar presupuesto. Entonces, el problema es que como los derechos socioeconómicos necesitan recursos, los jueces no tienen la autoridad en términos de la legitimidad, la forma en que son elegidos y la función que tienen para obligar al Estado a recaudar más impuestos y en el fondo distribuir esos impuestos y esos recursos a las personas. Entonces, por ende, el derecho a la vivienda sigue siendo vulnerado porque no se ha podido lograr en el fondo crear una institución que pueda forzar al Estado. Entonces, ahora se está hablando de la Defensoría de los Derechos Socioeconómicos, la Defensoría del Pueblo, como una institución aparte, que es autónoma y que pueda garantizar esos derechos y que sean derechos en el fondo que son para todos y no simplemente para la persona que ha sido vulnerada, ¿ya? Entonces, ahora estamos hablando no simplemente de derechos socioeconómicos que tienen que ir en la Constitución, sino también el aparataje, la institucionalidad necesaria para que esos derechos socioeconómicos puedan ser garantizados cuando pasemos la etapa constituyente y podamos en el fondo hacer los materiales durante la política ordinaria, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de derechos humanos, es un problema en el sentido de que siempre lo entendemos como derechos negativos y de que todas las personas tienen derechos humanos. Pero el problema, como lo ha dicho la filósofa Hannah Arendt, cuando uno no tiene un Estado que proteja esos derechos simplemente no existen. O sea, uno puede tenerlos tácitos en el fondo, como en potencia, pero si tú no tienes un Estado que te defienda de los criminales o de lo que sea que te está vulnerando, entonces eso significa que tus derechos están siendo vulnerados sistemáticamente y que no tienes esos derechos. Entonces hoy en Chile tenemos que pensar de que no es solamente tener esos derechos, sino que también hay que pensar quién los va a defender esos derechos. Y claramente el Estado de Derecho que ha reproducido las desigualdades y ha vulnerado los derechos humanos en Chile, no puede ser el que determine cómo se garantizan esos derechos y si se van a garantizar, ¿no es cierto? Entonces, creo que hoy día hay que avanzar más allá de la simple declaración, incluir una infraestructura y repensar el derecho constitucional desde el pueblo, desde los de abajo, desde las personas que están marginalizadas, y son en el fondo en lo que yo llamo el pueblo plebeyo, las personas que no tienen privilegios, que simplemente gozan de una ciudadanía de segunda clase de facto, ¿ya? De que han sido en el fondo vulnerados, y esa es la mayoría de los chilenos hoy. Entonces, pensar el derecho constitucional desde esa posición subalterna, y no desde la posición de que somos todos iguales en el fondo, porque esa posición es una posición es una irrealidad, es una posición idealista. Entonces hay que partir el análisis de una perspectiva material, donde realmente uno pueda ver las desigualdades y así ver cómo el derecho puede venir a mejorar en el fondo y ayudar a que esas desigualdades se eliminen, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Camila Vergara. Fascinante presentación y explicación de cómo entender las causas fundamentales que desembocaron en la crisis institucional que está viviendo nuestro país y que claramente también puede hacerse extensivo para comprender situaciones que están sucediendo en otros países de la región.
Antes de comenzar con la ronda de preguntas, tenemos que dar un aviso. Los próximos enlaces de Zoom, al igual que los anteriores, estarán disponibles en el diario mural del aula virtual y no serán enviados por correo electrónico, para que estén atentos y atentas. Lo mismo sucederá con las lecturas de las próximas sesiones y los videos de las sesiones anteriores, las que serán subidas al aula virtual en www.cedid.cl. También en el chat pueden encontrar el enlace para el control de asistencia de la clase de hoy. Voy a comenzar a leer las preguntas. Agrupamos unas y las responde. Ok. La primera es de Daniel Barrientos, que señala: ¿qué piensa respecto de la premisa de igualdad material versus igualdad de oportunidad? Esto respecto a la eventual consagración en la nueva Constitución. Luego, Fernando Lugo señala: más que una pregunta es un comentario. Así como en Chile, en México también se vive un apartheid que incrementa la corrupción sistemática y que la legitima a través del hiperpresidencialismo y el populismo. Se predica todos los días el antineoliberalismo, pero de manera irónica. Las omisiones y las medidas legales implementadas incrementan las brechas entre lo prescrito en ley y los resultados materiales, y nuestra Constitución se vulnera a voluntad del Ejecutivo Federal, quien bajo plebiscitos y consultas populares perpetúa la corrupción sistémica. Julián Flores, desde la provincia del Chaco, en Argentina, dice: profesora Vergara, en su libro República Plebeya, y luego de analizar en el primer capítulo la corrupción sistémica de las instituciones e ideologías, y justipreciando las estructuras políticas que han surgido espontáneamente durante el levantamiento popular del año 2019, con el fin de institucionalizar una red de cabildos deliberativos que representen la voluntad popular independiente del gobierno y los partidos políticos, ¿qué garantías existen para que estos no caigan en esa realidad de corrupción sistémica? Hugo Harvey dice: ¿en qué lugar del mundo hay una real democracia donde el pueblo dirija al gobierno o el poder popular sea el que gobierne? Y leemos otra más. Daniel Fernando Eslava Ríos: profesora, cordial saludo desde Bogotá, Colombia. ¿Qué mecanismos creen que podría contemplarse constitucionalmente para que la transformación no se convierta en una revolución de gato pardo? Por ejemplo, mecanismos para garantizar derechos socioeconómicos, derechos fundamentales, culturales e inclusive garantías colectivas como el medio ambiente. Vamos con esas y después continuamos. Muy interesante todas las preguntas, desafiantes también, gracias. Daniel, el tema de la igualdad material versus la igualdad de oportunidades. Es algo que en el fondo la igualdad de oportunidades viene desde la ideología liberal, ¿ya? La idea de que todos tenemos las oportunidades para ir a estudiar derecho en alguna universidad. Nadie nos prohíbe ir a la universidad, todos tenemos igualdad. Pero la realidad es que las únicas personas que pueden ir son las personas que se sacaron un buen puntaje en la prueba, en el fondo, para entrar, lo que significa que fuiste a una buena escuela, o que tuviste preuniversitario, o que tuviste el tiempo para poder preparar la prueba. O sea, hay un tema de todos los temas de recursos, y que puedas pagarla, y que no tengas que trabajar, y que en el fondo tu costo no sea tan tremendo de que realmente puedas llegar a graduarte, ¿ya? Entonces la idea de la igualdad de oportunidades es la visión más antigua de entender, y que en el fondo ha sido fallida, porque claramente hoy día igual tenemos la igualdad de oportunidades. Es lo mismo que la igualdad de acceso, porque, por ejemplo, el tema del Internet, que hoy día es tan vital, que hoy día nosotros estamos conectados, no sé, ciento y tantas personas en 215 personas conectadas en el fondo a través de este medio digital. Pero la realidad es que entre un 20 y un 30% en Chile no tiene Internet. No porque no tenga acceso a Internet. O sea, hay. Lo que pasa es que no pueden pagar la mensualidad de Internet. Entonces, ¿qué significa tener acceso si no es realmente la materialidad de ese acceso? ¿Ya? Entonces, creo que hay que empujar no usar estos conceptos vacíos en el fondo que nos llevan a lo mismo, y realmente empujar la realidad de qué significa tener acceso a Internet. ¿Va a significar de que todas las personas van a tener un mínimo garantizado, o va a significar de que en el fondo el Wi-Fi va a llegar a todos lados y si tú tienes dinero puedes pagarlo? No.
Y esas son cosas muy distintas. Una podría llegar realmente a la igualdad de todos, de que una persona en la chimba o en Alto Hospicio, en el fondo, podría estar conectada ahora a esta sesión, que claramente no se puede, porque no tienen ni computador ni internet, o que sigamos en el fondo en lo mismo, y que solamente las personas que tienen el equipo puedan conectarse. Entonces, es el tema de la capacidad, y ahí quizás puedo recomendar a Amartya Sen, es un economista que trata de teorizar la idea de las capacidades, de que no basta con el acceso al acceso a las oportunidades, sino que hay que tener accesos de la capacidad para ejercer el derecho. Y cuando uno habla de capacidad, uno habla de la tecnología, de la máquina, en el fondo de la conexión, cuando estamos hablando de Internet. Esas son las capacidades para conectarte a Internet. Entonces, la igualdad tiene que ser de las capacidades y no simplemente del acceso, ¿ya? O de la oportunidad. Luego, con el comentario de Fernando de México, muchas gracias. De hecho, he estado escribiendo sobre México últimamente. Es muy complejo. Partida quiero hacer una salvedad y en el fondo quiero explicar dos conceptos porque no sé si Esteban leyó algo que era el concepto o estaba bien puesto, pero aprovecho de hacer una distinción entre sistemática y sistémica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de algo que es sistemático, es algo que tiene un patrón y que se hace en el fondo de una manera predecible, ¿ya? Y que se hace en todo nivel, ¿ya? Y cuando uno habla de sistémico, uno habla de algo que es inherente al sistema, que no necesariamente es sistemático. O sea, las reglas funcionan no de una manera sistemática, en el fondo. Hay veces que las reglas funcionan más para un lado que al otro, en el fondo, pero cuando uno habla del sistema, cuando el sistema está corrupto, y no simplemente de que haya de que en el fondo hay una institución que está haciendo algo sistemáticamente mal, sino que es las reglas del juego cómo funcionan. Entonces, hacer la salvedad entre sistémica y sistemática, ¿ya? Y lo otro es el tema del populismo. Yo también trabajo en populismo y es algo que también hay que cuidarse mucho del lenguaje. Porque el populismo, por lo menos desde Latinoamérica y desde uno que es más vieja, antes de que, porque en los últimos 20 años hay una transformación del concepto de populismo, ya que los europeos empezaron a escribir sobre el tema y cambiaron el sentido y la definición de populismo, ¿ya? Para nosotros el populismo, y desde Perón, en el fondo, esta idea del populismo como un estado expansivo, de un estado que ayuda en el fondo a las cabecitas negras, a los descamisados, a la clase trabajadora, obrera, ¿ya? Que Perón constitucionalizó el derecho de los trabajadores en 1947, de su puño y letra, en el fondo. Eso es lo que es ser populista, en el fondo. Ser elegido por el pueblo y tratar de mejorar el estado de bienestar, en el fondo, del pueblo de una manera inmediata, ¿ya? De una manera que quizás no es muy responsable. Entonces, la idea del populismo siempre está asociada a la irresponsabilidad financiera, ¿ya? Por lo menos en Latinoamérica, porque es la idea de que la única forma en que la democracia sea real, que el demos pueda gobernar, pueda tener control sobre el gobierno, es que se elija a un caudillo o a un representante que prometa en el fondo mejorar el estado material de las masas de una manera en el fondo que prometa y prometa, y la gente vote por esta persona en vez de los partidos políticos que en el fondo sirven más a una minoría que a la mayoría, y esa persona llega al poder y obviamente llega al poder solo, en el sentido de que el establishment siempre está en contra de ese líder, ¿ya? Y obviamente los líderes tampoco son infalibles. Entonces, el problema es que cuando uno tiene esta oposición desde afuera que no es constructiva y hay promesas que tienen que ser cumplidas y no hay suficiente dinero, se hacen cosas que a veces no funcionan muy bien y llegan en el fondo a quebrar el Estado en el sentido de recursos, ¿ya? Pero en los últimos 20 años, como ha habido líderes carismáticos que han emergido y partidos políticos que han emergido en Europa, ¿ya? Y en Europa hay estado de bienestar, lo que significa que la mayoría, o sea, todas las personas tienen acceso a salud de calidad, educación de calidad, pensión de calidad, todo, en el fondo. Entonces, no hay populismo en ese sentido, porque la mayoría no es pobre, o la mayoría no está, en el fondo, en una situación de precariedad. Lo que sí es nacionalismo, ¿ya? Y debido a la experiencia nazi, el concepto de fascismo y la idea del nacionalismo es algo que es muy peligroso, ya que los europeos son muy cuidadosos en el fondo. Entonces, cuando empezaron a emerger
líderes, ¿ya? Que no están a favor de las masas, sino que están a favor de la cultura de las masas, por ejemplo, qué es lo que es ser francés, de que los franceses en contra del resto y que van en contra de los inmigrantes, lo que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos con José Antonio Kast y el Partido Republicano, que es un partido en el fondo neofascista, ¿ya? Este tipo de partidos en Europa no se le llamó neofascismo, porque de hecho la palabra fascismo y nazismo estaba completamente prohibida, no se podía usar, ¿ya? Entonces se le nombra populismo, completamente sin tener ninguna idea de Latinoamérica u otras partes del mundo. Entonces los europeos, en una forma como casi de colonialismo conceptual, redefinen el populismo como nacionalismo, y ahora nosotros hablamos, incluso en Chile, de que José Antonio Kast es un populista, o que Bolsonaro en Brasil es un populista, y esto está claramente erróneo, ¿ya? Y por el lado de México tenemos a López Obrador, AMLO, que se dice que viene de la izquierda y en el fondo tiene una política de austeridad en contra de las élites, en el fondo en contra de la corrupción, pero sus medidas en el fondo públicas no han mejorado el bienestar material de las masas. Entonces, por ende, nosotros no le podríamos decir realmente populista, porque él no sirve al pueblo plebeyo, no hace esta redistribución de la riqueza, sino que simplemente se ha dedicado a combatir la corrupción al nivel de élite, ¿ya? Pero muy interesante el tema de México porque estamos muy cerca. Y en el término de Julio Flores de Argentina, y gracias por leer el libro, la pregunta era ¿qué garantías pueden? Porque lo que yo propongo en el libro, en el fondo, y República Plebeya está hecha como una guía para constituir el poder popular, la idea de que la única forma de combatir la corrupción sistémica, esta oligarquización que se da a través de las reglas y que no podemos en el fondo controlar, solamente se puede controlar desde afuera, de que las élites superintendencias, todas estas instituciones que son internas, realmente no sirven mucho para controlar la corrupción, porque son todos la misma élite. En el fondo, todos fueron a los mismos colegios, en el fondo todos se encuentran en las reuniones de directorio, son todos primos, en el fondo tenemos un problema de endogamia, ya en la oligarquía que es a nivel mundial. Entonces, por ende, no podemos poner el control, la vigilancia adentro del gobierno representativo, sino que realmente tiene que estar atrás, afuera, abajo en el fondo. El tema de que el sentido común que llega a vigilar y a controlar y a censurar a las élites tiene que venir desde el pueblo, en el fondo, de las personas que están siendo oprimidas, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es tratar de institucionalizar los cabildos y asambleas territoriales que han surgido en todo Chile, de una manera orgánica, donde las personas simplemente se juntan en el barrio a discutir pasos a seguir o de simplemente lo que les pasa y de cómo poder incidir en su municipio, en el gobierno, de cómo lograr una diferencia, ¿ya? Y estos cabildos, uno podría institucionalizarlos a nivel municipal, y que cada persona, por ser residente, da lo mismo si es chilena o no, si tú resides en un lugar, tú podrías tener una institución donde tú podrías recurrir con ideas o con problemas para que esa institución colectivamente te pueda ayudar a resolverlos a nivel institucional. Es como una especie de sindicato, pero del pueblo, por así decirlo, ¿ya? Esta red de cabildos podría en el fondo incidir como un poder, como un contrapoder, un poder de chequeo, de vigilancia por fuera. Entonces, no para autogobernarnos, no. Porque obviamente el tema del gobierno es muy complejo. Nosotros de partida le pagamos un buen sueldo a nuestros representantes para que hagan ese trabajo, ¿ya? La idea de que nosotros como dueños, como si somos realmente una democracia entre el que el pueblo controla al gobierno, es el dueño del gobierno, que le paga el sueldo al gobierno, entonces por ende nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder censurar y poder decirle al gobierno, usted no está haciendo esta cosa bien, esta ley no nos gustó, queremos en el fondo derogarla, como la ley del control preventivo de identidad, por ejemplo, o la ley de pesca, que son claramente leyes que van en contra de uno de los derechos individuales de las personas y los otros a favor del oligopolio de la pesca. Entonces, claramente hay leyes que son corruptas y que no podemos de nuevo decirle corruptas porque no hay como lenguaje para eso, ¿ya? Entonces, la forma de tener este poder es el fondo de tener organización basal, es la única forma, creo yo. Y la pregunta era, ¿cómo podemos en el fondo hacer para que los mismos cabildos no se corrompan? Y aquí está la base del procedimiento, de cómo se organiza el poder interno, ¿ya? Porque nosotros no podemos tener organizaciones populares que vengan a reproducir las mismas lógicas del poder representativo.
Entonces ahí nos vamos a los mecanismos de selección de quién administra las cosas, porque siempre tiene que haber alguien administrando, o sea, el tiempo, organizando, coordinando, siempre hay pegas en el fondo dentro del cabildo o la asamblea. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a esas personas que se van a hacer cargo? La lógica elitista que se basa en el derecho a la elección, porque cuando nosotros elegimos a alguien, lo seleccionamos basados en algo que es mejor a nosotros, si no lo haríamos nosotros. Alguien que tiene más expertise en algo, o que tiene más sentido común, o que tiene un juicio que a nosotros nos gusta, que es mejor que el nuestro. Nosotros elegimos a los mejores, en el fondo, para que nos gobiernen. Entonces, por ende, la elección es un mecanismo de élite, para elegir un gobierno aristocrático, por así decirlo, bueno, en términos de que sean un gobierno de los mejores, ¿ya? Aristoi significa los de honor o los mejores. Creo que el sistema popular tendría que ser elegido por lotería. Lotería era la forma de selección que era utilizado en la antigua Grecia. Todos los puestos de trabajo internos siempre eran colectivos y se hacían por rotación, ya que el principio de la democracia es el gobierno por turnos, porque la idea es que en una democracia donde el pueblo tiene el control sobre el gobierno, o que el pueblo gobierna, significa que todos podemos gobernar, de que no hay una expertise política que nos excluya del gobierno, de que al final la política es acerca del juicio político, del sentido común, no de la técnica. Para eso nosotros contratamos, o sea, todos los políticos tienen asesores que les pagan millones de pesos en el fondo. Entonces, esos técnicos asesores son en el fondo una élite que puede ayudar al pueblo a, en el fondo, a autogobernarse, por así decirlo. Entonces, en la antigua Grecia había esta lotería, ya eran gobiernos rotativos. Entonces, si estamos hablando de un grupo que lleva el cabildo, lleva la asamblea, pone la agenda de discusión, eso tiene que ser un organismo rotativo y colectivo, por ejemplo, 9 personas, en que un tercio de ese colectivo vaya saliendo y vaya entrando un tercio nuevo, para que las personas que llegan puedan aprender del conocimiento colectivo que se generó, porque nadie nace sabiendo hacer política, en el fondo no hay una expertise política, es simplemente haciendo que uno aprende. Entonces uno tiene que enseñar a los otros mientras aprende uno mismo haciéndolo, y esa es como la lógica de la democracia, que no se requiere ninguna expertise y que somos todos iguales. Entonces, por ende, al interior de los cabildos tiene que haber rotatividad y elegir a los gobernantes que son temporales por lotería, en el fondo, para que no haya gente que sea mejor que otros, que sea elegido por otros y que se sienta con una autoridad, porque cuando uno elige, si uno es elegido, dice, oiga, todas estas personas votaron por mí, entonces yo por ende, yo me siento con la autoridad de hacer X, ¿ya? Entonces, inmediatamente los políticos se creen el cuento y las personas que son líderes también se creen el cuento. Entonces, al final, para mantener la horizontalidad, tiene que haber mecanismos de selección que son horizontales. Entonces, por ende, tiene que haber esta idea de la lotería, y esto hace que personas valiosas, que nunca podrían ser candidatos en el fondo, de que podrían tener la idea de ser campaña, pueden también ser parte de la directiva porque ponen su nombre en el fondo y pueden ser como voluntario en el fondo. Ya eso es una cosa buena que viene de ser voluntario de lo rotativo. Y lo otro es que tiene que haber reglas internas de comportamiento, ya que, como con el ejemplo suizo que puse, no porque algo venga desde abajo, desde una iniciativa popular o desde un cabildo o una asamblea, significa que esa iniciativa es conducente a la libertad de todos. O sea, es probable que las personas quieran imponer en el fondo una ley o una regla discriminatoria, porque si son mayoría, lo más probable es que pasen la aplanadora en el fondo. Entonces tiene que haber, desde el principio, tiene que haber un reglamento interno que prohíba la discusión de temas discriminatorios, y que en el fondo hay temas simplemente como, por ejemplo, imponer restricciones en poblaciones X, o simplemente dar beneficios a unos y no a otros, en el fondo, todas esas leyes discriminatorias que podrían pasar por mayoría, porque si le beneficia a la mayoría, a uno le importa poco lo que le pasa al resto, en el fondo, eso tiene que ser restringido, que no pueden haber ni lenguaje discriminatorio, ni sexista, tiene que ser inclusivo y igualitario. Y si uno guarda, en el fondo, tiene estas reglas de comportamiento internas, y tiene formas de censura, porque no todo el mundo es perfecto, obviamente de repente a uno se le va a
salir un sexismo o una forma discriminatoria, y uno también tiene que entender que uno aprende, echando a perder se aprende. Entonces uno puede ser censurado por las personas, por tus pares, en el fondo, para, por ejemplo, no votar en la próxima elección o no hablar, en el fondo, en la próxima reunión, y en el fondo después retomar, en el fondo, tu libre expresión. Pero obviamente tiene que haber una forma de vigilar esos límites, que son los límites que ayudan a que todos seamos libres de una manera equitativa, ¿ya? Eso creo que son las dos formas de mantener la corrupción sistémica afuera, de que no se oligarquice el poder internamente, y por ende que haya rotación, ¿ya? Y que tampoco se beneficie a la mayoría o a un grupito, en el fondo, porque se pase una directiva interna, en el fondo, que haya una especie de límites constitucionales internos que estén de acuerdo a los derechos humanos, en el fondo. Y claramente que sean autónomos, ojalá que se autogobiernen, que no sean dependientes, y que, por ejemplo, no se haga proselitismo político interno, de que no se permita que venga o autoridades religiosas o autoridades políticas adentro o sindicales, adentro del grupo político, simplemente del vecindario, a hacer propaganda y a agarrar más miembros, en el fondo, de que se manipule y se utilice el cabildo. Entonces, por ende, tienen que haber reglas que prohíban eso, de que prohíban el proselitismo político y religioso adentro del cabildo, y que simplemente se discuta cosas que son del vecindario y del bien común, ¿ya? Eso sería mi respuesta. Y en términos de la pregunta desde Bogotá, de la democracia real, el tema no hay democracia real en ninguna parte del mundo, en el sentido de que la gente en general no tiene un control sobre el gobierno. El único lugar donde realmente hay una participación popular y hay un control es en Suiza, ¿ya? Suiza tiene desde finales de 1800, tiene una forma cantonal, que es municipal, de autogobierno local, ¿ya? De partida es un país federal, en que hay una constitución que rige a todos, pero que hay autonomías debajo de este Estado federal, ¿ya? Y estas autonomías tienen autogobierno local. Entonces, las personas tienen un cabildo y una asamblea que se junta y pasa resoluciones y vota y elige, ¿ya? Y claro, también eso funciona porque es un país súper rico y súper igual, en el sentido que tiene altos índices de igualdad y tiene recursos para repartir. Pero el problema es que esta democracia desde abajo no es limitada por los derechos humanos. Entonces se pasan resoluciones en contra de las minorías. Y claramente, aunque los suizos siempre fueron neutrales, también hay en el fondo racismo y en el tema de la supremacía étnica, que nosotros suizos somos mejor que los emigrantes, no sé, musulmanes o de África o de Asia o de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, por ende, no es la panacea tampoco, ¿ya? Pero en general en ninguna parte del mundo existe. Pero en todas partes del mundo se está pidiendo esto, porque la democracia representativa ha tocado fondo, en el fondo hay un límite. Ya se vio de que, aunque uno elija a otras élites cada 4 o 6 años, nada cambia. Y eso no tiene, el reemplazo de las élites por una mejor no garantiza nada, en el fondo. Y lo único que garantiza es tener un poder real de democracia directa, ¿ya? Y ahí hay varios mecanismos. Uno tiene la iniciativa popular, que podemos hablar, hay las convenciones ciudadanas, como la reciente Convención Ciudadana por el Clima en Francia, que son elegidos por sorteo, ¿ya? Y dan recomendaciones que luego se someten a plebiscito. Y tenemos en los presupuestos participativos, ¿ya? Y ahora tenemos en el fondo cabildos y asambleas que están surgiendo en Chile y en otros lugares, en el fondo, que están demandando tener un poder incidente, y no simplemente de insumo, de decir la opinión, sino no solamente tener voz, sino también tener voto. Y ahí el desafío es cómo se articula esto y cómo puede integrarse en la Constitución. Eso parece que era. Muchas gracias, profesora. Vamos a con las siguientes preguntas. Diego Miguel Vargas Morán dice: buen día, saludos desde El Salvador. ¿Qué sucederá si dentro de su proceso constituyente se perpetuara el sistema que ya se sostiene? ¿Cómo se analizaría en este caso la democracia? Después tenemos Carlos Rivas. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias por su interesante exposición. Le saludo desde Puerto Montt. ¿Usted considera que la imposición de este modelo económico y social, con las respectivas trabas para la transformación democrática en la Constitución, tarde o temprano derivaría en una crisis de legitimidad democrática? Después pregunta... ¿Puedes repetir la última parte, que se me perdió tuve un desfase?
Dice, ¿usted considera que la imposición de este modelo económico y social, con las respectivas trabas para la transformación democrática en la Constitución, tarde o temprano derivaría en una crisis de legitimidad democrática? Después tenemos Cecilia Figueroa. Saludos desde Santiago. Si en la nueva Constitución se pudiera institucionalizar el poder popular plebeyo, como mencionan las lecturas, ¿qué rol jugarían entonces los partidos políticos? Ya que en el discurso público se escucha que son un mal necesario y que no podrían dejar de existir. Javiera Carrera dice, de lo planteado por usted y de acuerdo a las mismas añejas prácticas de la oligarquía chilena en la creación del proceso constituyente, ¿cree usted que el camino constitucional, que el cambio constitucional chileno que se avecina tendrá una practicabilidad coherente con los cambios sociales que demanda la ciudadanía chilena? Rocío Norambuena señala, ¿cómo se podría materializar la idea de la república plebeya en una nueva constitución para Chile? ¿Qué mecanismos en la sala de máquinas podrían regularse para ese fin? Y por último, Agustina desde Argentina señala, respecto de la temática de la corrupción, ¿cómo cree usted que podría regularse mejor ese aspecto o ser introducido en la nueva Constitución chilena? Ya que creo que es un tema fundamental a tener en cuenta para que sea erradicada o por lo menos buscar su eliminación. Buenísimo, gracias de nuevo, muy buenas preguntas. Diego, el tema de la pregunta del Salvador, que viene si se mantiene el sistema, o sea, si se va a poder mantener este sistema, ¿qué va a pasar? Creo que, y voy a responder en el fondo un par de conjuntas, porque el tema de la legitimidad democrática, claro, tarde o temprano, o sea, lo que nosotros vimos en octubre de 2019, lo que estamos viendo hoy, es la crisis de la legitimidad del sistema. O sea, cuando todas las instituciones transversalmente tienen un porcentaje de aprobación menor del 15 o 10%, estamos frente a una crisis de legitimidad brutal, de que tenemos el Tribunal Constitucional en el fondo siendo un tribunal activista apoyando a un gobierno que tiene una aprobación bajísima, de que los partidos políticos en el fondo pactan un sistema para poder, para el proceso constituyente, cuando en el fondo parte del problema eran los partidos políticos, y claramente la ciudadanía dice que tienen menos del 7% o 14% de la aprobación. Creo que Chile Vamos, que son el único voto duro, tenían un 20% de aprobación. Entonces, estamos frente a una crisis en que las personas se están dando cuenta que el sistema no se sostiene solo en el fondo. Porque cuando el tema del respeto al Estado de Derecho, que se ve en todas las democracias más estables, claro, uno respeta el Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho te protege a ti y cuando uno cree que el Estado de Derecho es justo en el fondo. Pero cuando uno ve casi todos los días de que el Estado no protege, de que los jueces liberan a criminales y en el fondo no enjuician a las personas que tienen que enjuiciar y mantienen presas a las personas que no debieran estar ahí, que a todo el mundo le parece completamente ilegítimo, de que si te vulneran tus derechos en el fondo, que los partidos políticos se sirven a sí mismos, de que las resoluciones que se pasan en el Congreso son en el fondo partidistas en el sentido de que no van a beneficiar a los constituyentes, en el sentido de que nosotros, a los votantes, porque la idea de los partidos políticos es que son lo que se llama un shortcut, la idea de que tú no sabes bien qué es lo que quieres, pero en el fondo a ti te venden una plataforma y tú dices, ok, esa plataforma me acomoda a mí porque me sirve a mí, me sirve a mis intereses. Pero ¿qué pasa cuando yo voto por un partido político y ese partido político consistentemente vota en contra de mis intereses personales en el fondo? Y eso le pasa a todo el mundo. Entonces al final el tema, hay una mistificación de la representación. O sea, cuando hablamos de democracia representativa, ya estamos hablando de un concepto que es bastante espurio, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de representación, ¿qué es representar? Es mostrar algo que no está, ¿ya? Y cuando uno habla de un representante, es que ese representante está ahí en vez de todas las personas que votaron por ese representante. O sea, hace presente a las personas que votaron por esa persona, ya, por el representante. Y eso claramente no es lo que es,
Cuando nosotros votamos por alguien, le damos un cheque en blanco a esa persona para que gobierne por 4 o 6 años en el puesto que fue elegido, ¿no? O elegida, y no está representando quizás a los millones de votantes que están detrás en el fondo, porque eso es imposible. Porque muchas personas votan por representantes por distintas cosas. Nadie adhiere 100% a la plataforma de alguien, ¿ya? Entonces, por ende, el partido político no es un representante de nada, en el fondo, sino que siempre aglomera las distintas intereses y voluntades en el fondo, pero realmente no las canaliza, sino que para ahí. Simplemente los votos son para autorizar la política, y esa política no es realmente representativa. Lo que la representación simplemente es una autorización de una élite por mayorías, en el fondo, eso es lo que es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, y que los representantes no están ahí para beneficiarnos a nosotros, o para hacer, en el fondo, para cambiar el sistema de que nosotros votamos por ellos para eso, y hacen otra cosa, eso hace que uno pierda la fe, en el fondo. Yo no soy religiosa, pero que la idea de que la representación realmente es algo que se va a traducir en democracia, de que realmente las personas que nosotros elegimos, esta vez sí que sí, van a gobernar a favor, en el fondo, de la mayoría, y van a cambiar las cosas, ¿ya? Y cuando eso consistentemente no pasa, porque uno, no hay voluntad política, pero por el otro también es un tema de las reglas del juego. O sea, los jugadores solamente pueden jugar dentro de las reglas, y cuando las reglas son restrictivas, entonces hay que hacer lo que se puede con lo que se da, ¿ya? Y eso hace que se reproduzca el mismo juego, en el fondo la misma estructura. Es imposible cambiar el juego desde dentro, por así decirlo. Se puede reformar aquí y allá, pero no se puede hacer cambios estructurales desde la política ordinaria, ¿ya? Entonces, por ende, los partidos políticos no debieran jugar ni un rol en el proceso constituyente, porque ellos, de hecho, son poderes constituidos que están gobernando hoy, en el fondo. Entonces, tienen un interés en que las reglas del juego los vayan a beneficiar a ellos en el futuro, a sus maquinarias. Entonces, por ende, hoy, lo que está pasando tras bambalina, porque he sido contactado por varias personas para ver el tema de la regulación interna de la constituyente, todos los partidos políticos hoy día están haciendo drafts, en el fondo, papeles, en el fondo, documentos, donde se puede trazar reglas internas que los vayan a beneficiar a ellos al final. Que en el fondo, ¿cómo podemos hacer de que los pocos representantes que tenemos nos sirvan a nosotros, en el fondo, a través de las reglas que vamos a imponer? Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de las reglas del juego y cómo se hacen, los partidos políticos no debieran tener un rol muy sustantivo. El rol que deben tener es más ideológico, en el sentido de que si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del derecho a la salud, ¿cómo es garantizado? ¿Cuál es la forma de entregar ese derecho garantizado? Es ahí donde la ideología y los partidos políticos, en el hacer, en el fondo, en cómo se hacen, en cómo se operacionalizan las reglas, es ahí donde los partidos políticos juegan un rol, porque es ahí donde las personas tienen distintas tendencias, en el fondo, y no en el hecho de tener el derecho, sino cómo vamos a garantizar ese derecho en términos materiales de operación, en el fondo, de cuántas reglas, de cuántas instituciones, cuánto dinero, en el fondo, cuál es el sistema. Ese es donde los partidos políticos juegan un rol crucial. Entonces, los partidos políticos juegan un rol en la política ordinaria para poder ver cómo se materializan, en el fondo, las reglas que van a ser constitucionalizadas en el proceso, ¿ya? Pero creo que el rol no es en el proceso constituyente, y que de hecho es pernicioso, ya que ellos transfieren la lógica de la política ordinaria partidista al proceso constituyente, ¿ya? Porque obviamente eso así es como operan las maquinarias políticas. Entonces están operando de la misma forma y están, en el fondo, infiltrando el proceso constituyente con su forma de hacer política y de las negociaciones internas, ¿ya? Y en el término de cuál es el rol que podría jugar los partidos políticos en una república plebeya. O sea, creo que los partidos políticos necesitan estar, en el sentido de que si nosotros entendemos el gobierno representativo como el gobierno de los mejores, o sea, pongámonos el mejor de los casos, ¿ya? Elegimos a personas, en el fondo, para que gobiernen, y son personas de lo mejor. Esas personas van a tener un plan para, en el fondo, materializar ciertas demandas populares, ¿sí? Desde los cabildos sale, ok, nosotros queremos, en el fondo, que Chile sea, no sé, 100% energía renovable de aquí a cuántos años. Entonces nosotros elegiremos
¿cuál partido político ofrece una plataforma más consistente, en el fondo más creíble, que tenga las personas más adecuadas para llevar a cabo esa plataforma en el fondo? Pero no si el cambio climático o en el fondo las emisiones es un tema. El tema lo definimos nosotros. El pueblo debe dirigir y los partidos políticos deben hacer, ¿ya? Entonces, por ende, cuando uno tiene ese poder por fuera del poder popular, vetando o iniciando o forzando en el fondo discusiones, eso hace que los partidos políticos se profesionalicen mucho más y que no sea simplemente el amiguismo, ¿ya? Porque el amiguismo no sale electo, porque si uno elige a un partido político que al final no logra, en el fondo, materializar la plataforma que nosotros le indicamos, entonces claramente no sirve. Entonces va a hacer que los otros partidos políticos se llenen más de técnicos reales, en el fondo, de que todo el capital humano que se ha desarrollado a lo largo de 15 o 20 años con las becas Chile y todo el rollo, en el fondo, sean incorporados a los gobiernos, que sean gobiernos más científicos, por así decirlo, que sean más apegados a la ciencia, y no como el gobierno que tenemos hoy, que en el fondo las cuarentenas simplemente se hacen al azar o basadas en criterios económicos y no científicos, ¿ya? Entonces, la idea de que con un poder externo popular que pudiera mandatar y vetar cosas, el gobierno representativo y los partidos políticos serían mucho mejor, en el sentido de que serían mucho más profesionales, científicos, con gente de calidad y no con los primos de, ¿ya? Para poder realmente gobernar de una manera mucho más eficiente y acorde con lo que el pueblo quiere, ¿ya? Hoy día no hay control. Entonces, claramente hay una corrupción interna de los partidos y sí, ahí vemos a Joaquín Lavín, me dio risa, como una sobrina que tiene, que él se va de concejal o algo así, entonces la abraza, le dice, sí, mira, ella es muy simpática, es mi sobrina, la quiero mucho, por favor voten por ella. Digo, pero ¿cómo? Esto es lo menos profesional del mundo, en el fondo. Eso es claramente ya el nepotismo, pero abierto. Y lo mismo que Pamela Giles haciendo con los nietitos o algo así, en el fondo, esa es la idea como del nepotismo, mostrando simplemente sin tapujos, en el fondo. Lo que, al extremo que llega cuando tú no tienes un poder popular organizado que te pueda mantener honesto, en el fondo. Si al final el poder organizado es popular, es una forma que viene a mejorar la democracia. Entonces, a la democracia plebeya, en que la última decisión de una ley o una política pública tiene que recaer en el pueblo, no puede recaer ni siquiera en los tribunales, porque los tribunales también son cooptados en el fondo y son parte de la misma élite, ¿ya? Que son el 2% más rico del país, o por lo menos el 10% más rico del país. Entonces, claramente hay un sentido común que es popular, que debe primar, y que no puede haber una ley que la gente se oponga que siga siendo ley, y que uno pueda, y aquí quiero atar con el tema de la pregunta desde Argentina con la corrupción, de que primero tenemos que cambiar el lenguaje, de que hoy como está seteado en el fondo, los únicos que deciden lo que es corrupto y lo que no es corrupto son los tribunales, ¿ya? Y claramente eso es súper acotado. Entonces, el pueblo puede decidir que algo es corrupto, porque claramente va en contra de los intereses de la mayoría. Y eso lo hace corrupto, porque el sistema mayoritario debería mejorar la mayoría, en el fondo, debiera ayudar a la mayoría. Entonces, hay una forma de traspasar como la barrera del lenguaje conceptual, que es súper elitista, y que desde abajo, en el fondo, que llega a reconceptualizar, y que si en el fondo hay una persona que fue, por ejemplo, absuelta, o que fue condenada a clases de ética, quizás el pueblo también se puede pronunciar en eso, y puede decir, sabe que no, tiene que ir a la cárcel, en el fondo. ¿Por qué no? Porque eso es corrupto. En el fondo, hagamos una ley o fuerce al Congreso a pasar una ley para que la próxima vez que eso pase, las personas no vayan a clases de ética, sino que vayan directo a la cárcel. Entonces, hay una forma de controlar a la corrupción que tiene que siempre venir desde abajo, ¿ya? Y eso es algo que, porque las élites se resguardan a sí mismas. Una columna de Daniel Matamala hace poco hicieron, claro, cuando hay corrupción interna de los políticos, es siempre alguien que comete un error. ¿Ya? Los errores se cometen, nunca son corruptas las personas, sino que error, cómo va a ir a la cárcel, ojalá que no vaya, claro, pero si uno se roba un celular va 5 años preso, en el fondo, y eso es como funciona también el sistema penal, de que es muy desigual y es corrupto, en el sentido de que beneficia a los más poderosos y criminaliza a la mayoría, que no debiera ser. Entonces, por ende, nosotros tenemos que tener la última decisión de las cosas, de nombrar y del lenguaje, y de qué es considerado corrupto y qué no. Porque eso no puede quedar simplemente al albedrío de los jueces o a las personas que hacen las reglas del juego para su propio beneficio, sino que hay un sentido común de lo que es corrupto y lo que no es corrupto, y eso es algo que tiene que ser definido desde abajo. Y el término de la sala de máquinas, Rocío, gracias por traer el concepto de Gargarella aquí. A la sala de máquinas hay que incorporar un cuarto poder real, que es el poder institucionalizado del pueblo. Eso para mí no hay
todos los cambios que uno puede incluir a la sala de máquinas, algunas instituciones, superintendencias, lo que sea, si esas instituciones no tienen un arraigo popular o no tienen una fuerza que viene desde abajo, que los mantiene honestos, esas inherentemente se van a corromper a la larga en el fondo. Porque los cuoteos políticos, porque cómo elegimos a las personas que están en la superintendencia o en la defensoría, siempre hay en el fondo problemas que pasan en la selección y en las negociaciones políticas. Y por ende, la única forma de realmente tener una democracia en que se disminuyan los abusos y que no haya abusos, que los abusos puedan ser en el fondo denunciados y perseguidos, es que las personas tengan un lugar donde recurrir, una institución, y esa institución tiene que incorporarse a la Constitución. Cuando las constituciones democráticas, como nosotros las llamamos, se originaron, se hicieron 3 poderes del Estado, como sabemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se dieron reglas, se dieron espacios, se dieron fondos, ¿ya? Y se dieron todas unas regulaciones para que esos poderes que no existen en la realidad sean creados y ahí establecidos, y hoy día existen, son personas que ocupan posiciones de poder. Lo mismo podemos hacer con el poder popular, ¿ya? El tema de tener espacios, de tener reglas, de tener formas de comunicación, de tener poder vinculante y de tener recursos, porque no puede ser de que las personas hagan política de manera voluntaria, sin salario, mientras las personas en el fondo que están en el poder reciben salarios millonarios. Estamos claramente en una desigualdad, porque si uno no recibe un sueldo o no recibe un beneficio por hacer política, lo más probable es que las personas que trabajan 2 trabajos para poder mantenerse, las mujeres con hijos, las personas de adultos mayores que no se pueden trasladar, no van a poder hacer política. Entonces al final la política va a ser exclusivamente de las personas que van a tener el tiempo para hacerlo. Entonces por ende de nuevo va a ser una política elitista de quizás una clase media alta, por así decirlo. Entonces tenemos que tener reglas en que todas las personas sean incluidas, y ahí volvemos al tema material. Es algo que se ha discutido de, por ejemplo, incluir en la Constitución un salario básico universal, que pudiera dar a todos, en el fondo, la posibilidad de vivir vidas dignas y de poder ejercer la política, y no estar oprimidos por el trabajo, por tener 2 o 3 trabajos y no tener ni siquiera vida social, en el fondo, para poder tener tiempo para hacer política y para poder mantener al gobierno representativo honesto. Entonces creo que eso es lo que falta en la sala de máquinas de la democracia, una institución que sea realmente popular, y no que hable, que no sea en el fondo el vocero del pueblo, sino que sea el pueblo realmente, y que las personas puedan participar a nivel local en su comuna, caminando en el fondo, y que haya un tejido social que se reabra, en el fondo, que se reconecte a través de estos espacios que son creados a través de la ley y que existen en la materialidad, como en el fondo hoy día existen centros comunitarios, espacios comunes donde las personas se pueden reunir, existe la infraestructura. Lo único que hay es que hay que hacer un reposicionamiento de la infraestructura y darle poder jurídico vinculante a esas instituciones populares que se hagan. Muchísimas gracias, profesora. Excelentes preguntas y excelentes respuestas. Le damos unos minutos para poder despedirse de su público. Muchas gracias por escuchar. Espero no haya estado muy dispersa por el tema del resfrío, aparte de no poder decir procedural, pero muchas gracias por escucharme. Espero haber provocado ideas en ustedes, no simplemente que hayan aprendido, pero mis clases son siempre provocaciones para que las personas tomen sus propias decisiones en el fondo, y para que ustedes puedan tener estos marcos teóricos en su mente cuando estén viendo otras cosas más específicas del derecho en los siguientes seminarios. Quiero invitarlos a todos de que si ustedes creen en este proyecto, en el fondo, de una institución popular, que piensen en ella, de que traten de organizar algo a nivel local, y que si están interesados me escriban a mí, y que yo los puedo conectar con coordinadoras de asambleas y cabildos que existen, y que en el fondo cuando en abril vamos a ver, yo creo que lo más probable, no quiero ser pesimista, pero soy realista, de que lo más probable es que Chile Vamos y la DC, que son los partidos que han votado más por el status quo, van a lograr el tercio. Entonces va a ser difícil obtener derechos sociales y económicos, y ahí
la presión de afuera va a ser muy importante. Y obviamente el poder de la calle es muy importante, pero las manifestaciones son muy desiguales, de nuevo, muy peligroso, la gente pierde los ojos, las mujeres con hijos no pueden ir de nuevo, o sea, todo el tema excluyen a las personas más marginalizadas en el fondo, y por ende creo que la opción es tener una institución deliberativa donde las personas podamos compartir información, hacernos una opinión, porque uno no tiene opiniones sobre todo, uno tiene que aprender a ser político y no simplemente ser un consumidor de política, sino que ser un agente político, ¿ya? Tenemos que tener agencia política, tenemos que tomarnos el poder en el fondo en ese sentido, y no tenemos que esperar a que alguien nos dé la pasada, por así decirlo, que nos legalicen, sino que el poder de los cabildos, las asambleas, es de facto, viene desde abajo y se puede unir, y al final la democracia y el pueblo siempre tiene su poder en los números, y es ahí donde nosotros podemos presionar para que tengamos un proceso constituyente más legítimo, que quizás no va a ser en el sistema formal, pero va a ser un sistema paralelo en el fondo popular, donde las personas puedan votar por derechos y esas votaciones puedan agregarse y puedan quizás incluirse en una declaración de derechos populares que venga desde abajo y que venga con un mandato, y que no simplemente sea lo que dice la calle, sino que haya una voluntad expresada del pueblo, que sea deliberativa, que sea en el fondo decidida dentro de marcos igualitarios, inclusivos, antidiscriminatorios, y que tenga un peso que pueda forzar a las élites a incluir los derechos socioeconómicos en la Constitución, para que no sea tan difícil los próximos años en el fondo de ya materializar los derechos, eso ya es difícil, sino que seguir peleando en el fondo por enmiendas a la Constitución los próximos 10 años, ¿ya? Entonces los invito, Esteban tiene mi email que puede compartir, yo estoy siempre dispuesta a esparcir el conocimiento y de colaborar, así que los invito a ser agentes políticos y seguir conectados a estas clases que me parecen maravillosas. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Muchas gracias, profesora. También agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron, a los que publicaron en redes sociales. Eso ayuda a visibilizar la necesidad de estos espacios de discusión en la ciudadanía. Y lo último, antes de despedirnos, una persona preguntó si es que todas las clases serían los días sábados a las 11:30, y así es. Los viernes a las 6 de la tarde, hora Chile continental, y sábados a las 11:30, hora Chile continental. Cualquier cambio vamos a comunicarlo por el diario Mural. Muchas gracias a todos y todas, y nos vemos el próximo viernes.